Buenos días. Es para mí un gran placer participar en las cuartas jornadas de investigación académica del Grupo de Investigación de Legislación Organizacional y Gerencia. En esta oportunidad, el grupo de investigación planteó unas jornadas enmarcadas en el tema de la despersonalización del ser en la era virtual, tratando de ubicar temas de investigación que evidencien el constante desenvolvimiento de los profesionales en la era virtual, sobre todo en estos tiempos de pandemia. En esta oportunidad les voy a presentar un trabajo de investigación que he estado realizando que gira en torno a las organizaciones de salud y los distintos cambios y fenómenos que se van dando en las organizaciones, producto de esta despersonalización, pero también producto de la virtualización que constantemente estamos viviendo en todas las organizaciones y que en el caso de las organizaciones de salud las ha tocado muy de cerca. El tema está relacionado con la salud digital y con la transformación digital que han sufrido las organizaciones de salud producto de la incorporación y el uso de las tecnologías. La presentación se desarrolla en 4 ámbitos. En primer lugar, vamos a hablar sobre las organizaciones de salud, cómo están conformadas a nivel mundial y también cuál es la estructura que presentan estas organizaciones de salud acá en Venezuela, un poco para entender el funcionamiento de las mismas y cómo la salud digital ha penetrado en este tipo de estructura. Luego hablaremos sobre lo que significa y lo que efectivamente ocurre dentro de estas organizaciones, denominado salud digital, y que genera toda una transformación en sus procesos, tanto administrativos como asistenciales. Luego hablaremos sobre los servicios digitales en el sector salud y finalmente hablaremos sobre un elemento bien importante para consolidar lo que es la salud digital en las estructuras organizacionales, relacionados con lo que es la gobernanza de la salud en nuestro país, para poder darle un piso y un sustento jurídico al desarrollo de la salud digital en el país. Las organizaciones de salud en nuestro país y en general tienen características bien particulares. Son organizaciones que requieren la articulación entre los distintos departamentos o unidades que ahí se desarrollan. Debe existir una conexión permanente entre el área administrativa de la organización y el área médica de la organización. Estructuralmente funcionan en 2 grandes ejes: una área de administración como en cualquier otro tipo de organización y un área específica relacionada a la aplicación o al rubro médico, donde se consolidan todo lo que tiene que ver con el sistema asistencial, los médicos que operan dentro del sector salud y los distintos servicios que ahí se prestan. De igual forma, estas 2 áreas deben interconectarse muy bien y desde el punto de vista de la digitalización y de la incorporación de la tecnología, permite la articulación entre las 2 áreas y sobre todo produce una disminución en el tiempo de respuesta hacia los pacientes desde el punto de vista de vincular las historias médicas con la atención médica per se. Por otro lado, existen organizaciones de salud a nivel mundial bastante reconocidas, como lo es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Ambas organizaciones se dedican a establecer los lineamientos a nivel mundial que deben existir para desarrollar los protocolos necesarios en los casos de atención médica. Su fin último es garantizar la calidad en la prestación del servicio, mejorar la prestación del servicio médico-asistencial y por ende mejorar el estado de salud de los habitantes de cualquier lugar del mundo. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, en esta oportunidad y en estos últimos meses y años ha jugado un papel bien importante en el desarrollo de todos los protocolos a seguir en el caso de la enfermedad de la pandemia del COVID-19. Ellos han establecido las pautas, los protocolos relacionados con los medicamentos, las vacunas
y el protocolo de seguridad y de bioseguridad que deben existir en todas las instituciones. Recomendaron la suspensión de actividades, es decir, que han jugado un papel bien importante en estos últimos años. En el caso de las organizaciones de salud en nuestro país, en Venezuela, como toda organización está conformada por un grupo de personas cuyo fin fundamental es brindar salud a la población. Ese es su fin fundamental. En nuestro país, las organizaciones de salud están divididas en dos sectores: las organizaciones de salud del sector público y las organizaciones de salud del sector privado. Ambas coinciden en su finalidad, que es la prestación del servicio médico y la garantía de desarrollar y de mantener la población saludable. En ambos sectores esa es la finalidad. En el caso de Venezuela, existen algunos elementos y hitos fundamentales que han desarrollado el sistema de salud en nuestra población. Desde el año 1912 hasta la actualidad, se han desarrollado todo el sistema relacionado con las organizaciones de este sector y se han creado las normas y los fundamentos jurídicos para darle un piso jurídico a esa estructura organizacional. Es así como en el año 1912 se crea el Servicio Público de Sanidad, ente encargado de regular la protección de la salud del ciudadano venezolano. Posteriormente se modifica a un Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Se crea en el año 1944 una de las instituciones fundamentales en el sector salud de cualquier parte del mundo, que es el Sistema de Seguridad Social. En nuestro país tenemos lo que es el Seguro Social Obligatorio y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que surge en este momento para brindarle una protección y una garantía a la salud y a la sobrevivencia de los trabajadores, mediante un aporte voluntario de parte de los trabajadores y un aporte patronal, conformando un patrimonio para el Estado venezolano que le permita cubrir el sistema de seguridad social durante la vida ya no activa del trabajador o en caso de una emergencia. Este Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se ha transformado a lo largo de estos años. En el año 2002 hubo un proceso de reforma también del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tratando de establecer un instituto con mucha más autonomía y sobre todo con mayor garantía de protección hacia el ciudadano venezolano. De igual forma, en el año 1983 se promulga la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Salud y en el 89 comienza un proceso de descentralización del sistema de salud en el país. Posteriormente, en el año 1999, con la reforma de la Constitución, se establece como derecho constitucional el derecho a la salud y se crean una serie de instituciones, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y se crea toda una estructura en el sistema de salud completamente diferente, a partir del desarrollo de los denominados barrio adentro, o también de los centros de diagnóstico integral, que son los muy conocidos en nuestro país como los CDI. Esta estructura nueva organizacional lleva o nos lleva nuevamente a un proceso de centralización en la administración del sector salud, cosa que ya nosotros habíamos avanzado hacia descentralizar en los distintos hospitales a nivel estatal y municipal la aplicación de las políticas públicas relacionadas a el sector. En este caso se desarrollan estos nuevos centros que en este momento, si nosotros miramos esta estructura, tendríamos que pensar cómo esa salud digital y la incorporación de la tecnología nos puede favorecer y nos puede ayudar. Pero también podemos nosotros, a través de esta estructura, visualizar cuáles son las limitantes que podemos conseguir al momento de incorporar procesos de desarrollo tecnológico en los mismos. Veamos por acá un poco lo que es la estructura organizativa de las organizaciones de salud. En este caso, esta estructura, como podemos observar en esta diapositiva, ustedes pueden ver que tenemos un sector público y un sector privado, como les había mencionado inicialmente. En cuanto al sector público, si bien es cierto, está conformado por servicios de salud a nivel central, estatal y municipal,
todos están regidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y se desarrolla en cuanto a su oferta de servicio o de asistencia médica a través de hospitales y centros de salud público y los que ya les mencioné, los módulos de programa Barrio Adentro. Por supuesto que a este rubro o a este sector acuden aquellas personas que no tienen cobertura en el sistema de seguridad social. Por otro lado, en nuestra organización de la salud en nuestro país, existe otro rubro que es aquel en el cual existen trabajadores cotizando a un sistema de seguridad y es los que se rigen o los que se amparan o aquellos usuarios del sistema de seguridad social nacional, es decir, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Quiénes acuden a estos institutos venezolanos de seguros sociales? Quienes estén cotizando como trabajadores formales y que sean beneficiarios de este servicio. De igual forma, tenemos nosotros también algunos institutos de previsión social que son ya más particulares de un sector puntual, como es el caso de las universidades, que tienen sus propios institutos de previsión social. En la Universidad de los Andes tenemos el Instituto de Previsión Social del Profesorado, el IPP, que tiene un sistema de salud que brinda a sus agremiados. De igual forma, a nivel del Ministerio de Educación, tenemos lo que es el IPASME, y ellos generan centros de atención ambulatorio para los trabajadores de estas instituciones. Podemos hablar entonces acá de lo que es el IPASME como centro de atención y lo que es CAMIULA como centro de atención para las universidades. También tenemos algunos otros sectores de otras áreas como el sector policial, el sector petrolero, que también tienen sus propios sistemas de seguridad. Por otro lado, tenemos nosotros lo que son el sector privado. A este sector privado acuden aquellas personas que tienen capacidad de pago y que en nuestro caso buscan una atención mucho más inmediata y rápida en sus debilidades de salud. Y en este sector privado nosotros encontramos lo que son las clínicas privadas que deben ser canceladas por el usuario, por los pacientes, y también conseguimos un servicio que actualmente está cobrando mucha vigencia, que es el servicio de medicina prepagada. La medicina prepagada dentro del sector salud pertenece y debe estar amparado por el Instituto de Seguridad que tiene que ver con los seguros sociales, es decir, toda la protección de la banca y de lo que son los seguros en nuestro país. Sin embargo, muchas entidades privadas están haciendo uso de la medicina prepagada sin que exista la garantía por parte de las empresas reaseguradoras y aseguradoras de la nación, lo cual obviamente que se está cometiendo ahí un grave error como garantía a los usuarios quienes compran estas medicinas prepagadas. Sin embargo, en los actuales momentos se ha conformado como una ayuda y como una solución en tiempos de pandemia para la atención de pacientes con COVID. Como vemos entonces en esta estructura, tanto del sector público como del sector privado, tendríamos nosotros que pensar y analizar cómo la salud digital puede penetrar en una estructura como esta. En el caso del sector público, pensar en la salud digital, tenemos que pensar que es un proceso que debe ser llevado por el Estado venezolano en la incorporación de los distintos medios de telecomunicación que le permitan interconectar los distintos servicios que se dan tanto en los hospitales como en los ambulatorios. La idea de incorporar la tecnología es permitir agilizar el proceso de atención médica en el sistema público a través de la digitalización de las historias médicas. De igual forma, en el sector privado, pues es mucho más sencillo, requiere de inversión privada por parte de los dueños de las clínicas que incorporen sistemas tecnológicos que agilicen los procesos de asistencia médica para los pacientes. En este mismo orden de ideas, se crea en nuestro país lo que es, en el año 2015, la Ley de Telesalud en Venezuela y abre la puerta a la incorporación de la tecnología en el sector salud. Sin embargo, tenemos que remontar en este momento un poco más atrás y ver cómo el Estado venezolano desde el año 2000, inclusive desde la reforma de la Constitución en el año 99,
incorpora y garantiza y establece como un derecho y un elemento de bienestar y de interés social para toda la nación, la incorporación del uso de la tecnología y del Internet. A raíz de ese año, del año 2000, se comienzan a establecer y a desarrollar distintas leyes que permiten amparar el sector de las telecomunicaciones. Se crea la ley de telecomunicaciones que establece todo el andamiaje para crear los sistemas de Internet a nivel nacional. Se desarrolla el proyecto del satélite Simón Bolívar. Se crea, por otra parte, lo que es la ley de resguardo de los datos personales y se crea una ley muy importante para la incorporación de la salud en las organizaciones de salud pública, como lo es la ley de infogobierno, cuyo objetivo fundamental es interconectar las distintas instituciones del sector público. Esa es la base fundamental para que luego, en ese mismo ánimo y espíritu del legislador, cree en el año 2015 la ley de telesalud en nuestro país. El objeto y la finalidad de la ley no es más que acercarse a establecer un sistema de salud mucho más adecuado y eficiente, brindarle a la ciudadanía la salud y el bienestar a través de servicios de teleinformáticos, es decir, la incorporación de la tecnología en la salud, donde se permita brindar procesos de educación, de formación y de asistencia médica primaria a través de la telemedicina. Hay dos elementos importantes de la ley que vale la pena rescatar en este momento. Por un lado, es fundamental mencionar que la ley de telesalud en nuestro país, al igual que las leyes de telesalud a nivel mundial, establecen la obligatoriedad del consentimiento informado por parte del usuario o del representante legal para poder hacer uso del servicio a través de la tecnología, a través de la distancia. Tiene que existir un consentimiento informado. Si es posible por escrito, se envía a través de los medios electrónicos y si no, por lo menos de manera verbal. Pero este consentimiento informado es fundamental para comenzar a hacer el proceso de atención en el caso de las teleconsultas, en el caso de la telemedicina y poder estructurar lo que es el servicio de la historia clínica digital, que es un acto jurídico, es un documento jurídico que debe estar resguardado y protegido por la ley de mensajes de datos. Se debe resguardar y proteger todos los datos personales del usuario. Por otro lado, es fundamental esta protección y seguridad de la información que se garantiza no solamente con el derecho a la confidencialidad que establece la ley de telesalud, y que también establece el derecho a la intimidad y al resguardo de los datos personales a través de la Constitución Nacional y la Ley de Mensajes de Datos que resguarda también la individualidad y la ciudadanía y los datos personales del usuario. Son elementos que se establecen en la ley para garantizar y resguardar el acto médico propiamente dicho, es decir, ese acto médico que se hace a distancia tiene que tener una protección jurídica. Si bien es cierto, esta ley fue creada en el año 2015, que además de establecer estos elementos fundamentales que les estoy mencionando, también señala toda una estructura en cuanto a la red de telesalud en el país. Pero lastimosamente no se ha creado su reglamento y pocas cosas como una organización y una estructura per se dentro del sector público se está desarrollando en este momento. No se ha creado el reglamento que regule la ley. Sin embargo, eso no quiere decir que en este momento la salud digital esté minando y se esté incorporando en las organizaciones de salud en nuestro país, tanto públicas como privadas. Ya vamos a ver algunos ejemplos que dan cuenta de que efectivamente tanto el Estado venezolano como las clínicas privadas y el sector de salud del área privada están haciendo incorporación de los medios telemáticos para prestar el servicio médico asistencial. El tema de la telesalud no es un tema nuevo, tiene un origen bastante antiguo, desde que se comenzó a desarrollar las
telecomunicaciones, el desarrollo de las ondas electromagnéticas y los procesos de comunicación a través de el telégrafo y el teléfono, ya se comenzaba a realizar procesos de telesalud en nuestro país y en los otros países que se desarrollaron estas tecnologías. Desde el momento de la llegada de estos sistemas al país, pues por supuesto acá se comienza a desarrollar. Los médicos, desde un principio de la incorporación de estos elementos, comenzaron a hacer por lo menos teleconsultas, es decir, orientación médica a sus pacientes a través de vía telefónica o a través del telégrafo. Entonces no podemos pensar que la telesalud es algo extremadamente novedoso, se ha estado realizando desde hace muchísimos años. En el año 1959 se desarrolla por primera vez en Estados Unidos un proceso de seguimiento a través de la vía telefónica y telemática de pacientes con problemas neuronales que se hicieron unos desarrollos. Son como los primeros indicios reales o por lo menos documentados en el campo de la salud. Hablar de la salud digital, se suelen utilizar muchos términos. Normalmente utilizamos con mayor frecuencia la telemedicina, pero también escuchamos telesalud, teleorientación, teleapoyo, telemonitoreo, teleexperticia. Cada uno de ellos conlleva el uso de la tecnología en la asistencia médica. Y en esta era virtual, tal como lo establece y ejes temáticos que se están desarrollando en esta jornada, en esta era virtual han cobrado muchísima vigencia desde que tenemos el proceso de pandemia. En términos generales, hablar de salud digital no es más que incorporar la tecnología a los servicios médico-asistenciales para permitir un proceso de asistencia a distancia, bien sea a través de una orientación en educación que puede incorporar la telesalud, una consulta médica especializada, una orientación, un apoyo, un monitoreo o la consulta de una teleexperticia entre distintas partes que se esté realizando o que estén involucrados en un acto médico. El caso o la terminología de la telesalud es un término mucho más amplio, abarca todos los procesos médicos asistenciales, no necesariamente relacionados con el acto médico propiamente dicho, sino también se incluyen en la telesalud los procesos de educación y formación que que puede recibir cualquier ciudadano, cualquier usuario. En el caso de la telemedicina, por el contrario, ya ahí estaríamos hablando de consultas médicas especializadas en los cuales se hace uso de la tecnología, se hace uso de las videollamadas, se hace uso de el enviar vía WhatsApp o a través de otro medio imágenes que se han realizado un paciente. En este caso de la telemedicina, quienes ejerzan la telemedicina tienen que estar autorizados por los organismos de salud del Estado. En este caso, en el Estado venezolano, la telemedicina debe ser controlada, la teleconsulta o la teleorientación, donde solamente se orienta al paciente y se le da una asistencia médica primaria, no requiere de una autorización para su ejercicio. En el caso de la teleorientación, lo que hacemos es vía telefónica orientar el protocolo médico que debe seguir un paciente en una enfermedad primaria o de asistencia primaria, donde solamente hay una asistencia telefónica, pero no se le indica ningún tratamiento particular. El teleapoyo y el telemonitoreo están dados para realizar, en el caso del teleapoyo, realizar interconsultas entre los médicos, es decir, un médico puede a través de una llamada telefónica o una conexión por Zoom o por cualquiera de estos otros medios que tenemos ahora, el Google Meet, consultar con otro médico experto en el área sobre un posible diagnóstico para un paciente. El telemonitoreo se refiere a aquellos medios que se utilizan para seguir la evolución y diagnóstico de una patología particular de un paciente. Por ejemplo, cuando se le indican o se le suministran los holsters a los pacientes que requieren hacer la medición de su presión arterial para ver su condición cardíaca,
pues eso estaría siendo un telemonitoreo. Y la teleexperticia se produce y se involucra acá al paciente en presencia de su médico presencial, hacen una llamada a un tercero y hay una teleexperticia, involucra al paciente, al médico tratante de manera presencial y a otro médico que vía tecnológica, a través de la tecnología de las telecomunicaciones, participa en el proceso de diagnóstico. Como ustedes pueden ver, en cualquiera que sea estas áreas, estamos haciendo uso de la tecnología, la añadimos a los conocimientos médicos, hacemos asesorías médicas y también diagnosticamos al paciente a través de medios telemáticos, a través de tecnología. Y por supuesto que, como decía, en esta era virtual a la cual poco a poco nos estamos acostumbrando, pues los usuarios y pacientes tienen la posibilidad de acortar distancias y reducir gastos en el momento de un diagnóstico, por lo menos en una atención primaria. En el área de salud, o mejor dicho, existen distintas áreas de la salud digital en las cuales intervienen los procesos de telesalud. Hay una bien particular que es la automatización de procesos y servicios. No estamos hablando en este caso de el diagnóstico médico o la participación del médico en la realización del acto médico. Estamos hablando de la automatización de procesos que se dan en una organización de salud. Las historias digitales, el control de las consultas médicas, el control de los laboratorios, de la imagenología, etcétera, etcétera. Por otra parte, hay otra área importante que es la telemedicina, porque a través de ella se hace la atención médica, una consulta especializada que hoy en día ha cobrado muchísimo vigencia, las consultas médicas en línea, online, a través de la cual el médico puede diagnosticar al paciente. Por otra parte, tenemos aplicaciones móviles en salud, hacemos uso también de la inteligencia artificial para que a través de sistemas computacionales se puedan hacer diagnósticos mucho más precisos. También se hace uso de juegos interactivos con los pacientes para que puedan aprender y conocer sobre su proceso de enfermedad, que es la gamificación en salud. Y tenemos lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada, que es este uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de los procesos complejos en materia de salud y que a través de la robótica y de la tecnología permiten hacer una asistencia adecuada en estos momentos. Como ustedes pueden observar entonces, tenemos tecnologías incorporadas en el campo médico y que son tecnologías en muchos casos disruptivas, como lo es el caso de la robótica, por ejemplo, pero también todo lo que tiene que ver con imágenes y la incorporación de sistemas mucho más ágiles y rápidos, es decir, ya no hablamos de 2G, 3G, sino hablamos de 5G en el desarrollo de todos los procesos de máquinas y de incorporación de equipos que efectivamente pueden ayudar y apoyar el trabajo médico y que cada día está cobrando mucha más vigencia en la aplicación de la prestación del servicio. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los países que realicen inversión y que generen políticas públicas que les permita incorporar la digitalización en el sector salud, con la finalidad de abarcar una mayor población a la cual se le pueda dar el servicio. Eso implica, por supuesto, desarrollos de Internet, de sistemas interoperables entre los distintos hospitales y seguros sociales, entre las clínicas, implica un potencial económico importante, pero tomando en cuenta que hoy en día la población se ha ido acostumbrando al uso de los celulares inteligentes que tienen distintas aplicaciones móviles que permiten la conexión fácilmente a través de una videollamada que acorta la distancia y que le permite al médico a través de la visualización de una imagen, un rayos X o una tomografía o un laboratorio, poder hacer un diagnóstico certero y acortar una distancia y disminuir gastos que pueden ser aprovechados para el sector público y que en este momento, dado a las dificultades de presupuesto, quienes lo están aprovechando es el sector privado.
Por supuesto que la salud digital brinda beneficios tanto al paciente como a los profesionales. Yo diría que el principal beneficio que tienen los pacientes es la disminución del tiempo en la realización o en obtener un diagnóstico para una enfermedad inicial, una enfermedad que requiera una atención primaria. La reducción se disminuye el tiempo y la capacidad de respuesta es mucho más ágil de parte del médico. Por otra parte, se ahorra recursos en el traslado desde sus casas hasta una clínica, hasta un hospital, pero también se ahorra el tiempo no el tiempo, sino en este momento, por el confinamiento, por la pandemia, pues está mucho más resguardado desde su casa. Entonces tiene muchos beneficios incorporar la digitalización en todos los procesos de salud. Hay una estadística que se lleva por ahí, que la lleva el Ministerio de Salud, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que señala que el 80% de los casos en materia de salud que acuden a los hospitales son o requieren una atención primaria básica que se puede resolver a través de una indicación, un diagnóstico telefónico. Entonces, implica descongestionar los centros de salud en un tiempo muy corto y muy rápido, y es un beneficio importante para los pacientes. Pero para los profesionales de la salud también implica agilizar su tiempo y gestionar su tiempo de una manera mucho más adecuada, más ágil. Permite brindar diagnósticos también más rápidos porque puede hacer teleexperticias con otros médicos, puede también el profesional consultar vía Zoom casos clínicos que se llevan a cabo en otros sitios, consultar los protocolos que se llevan en materia de COVID en este momento y que los regula la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay muchísimas ventajas y beneficios, tanto para los pacientes como para los profesionales, si logramos nosotros poco a poco incorporar lo que es la salud digital a las organizaciones de salud. Por otra parte, también podemos nosotros pensar, y este tema nos lleva a reflexionar, si se llega o se puede producir una deshumanización de la medicina y de la aplicación del acto médico a través de un proceso de telemedicina. Es decir, si la distancia entre paciente y médico tiende a la deshumanización del acto médico per se. En este caso debo decir que la telemedicina propiamente dicha no lleva al acto de deshumanización. Lo que puede llevar a un acto de deshumanización es la pérdida de valores en el médico al momento de realizar el acto médico, que eso es otra cosa. Si el acto médico se realiza siguiendo todos los protocolos establecidos, tales como el levantamiento de una historia clínica a través de las preguntas inherentes de acuerdo al caso, se realiza el diagnóstico y se establece un posible tratamiento sin pérdida de ese valor que debe tener y esa ética profesional, pues no existiría ningún proceso de deshumanización. Es decir, el proceso de deshumanización se da, bien sea, puede darse tanto en la medicina presencial como en la telemedicina. Sin embargo, hay mucha inquietud y mucha interrogante si la distancia en la atención del servicio médico produce una deshumanización. Y lo que debemos reflexionar al respecto es que si el personal de salud, porque no necesariamente son los médicos los que ejercen el proceso de telemedicina, sino el personal paramédico, por ejemplo, que también lo puede hacer, si ese acto se hace, digamos, con la ética y el cumplimiento de ese juramento hipocrático que realizan los médicos en el momento que se titulan y que reciben su título como médico, pues no tendríamos ningún problema. Hoy, más que nunca, ese juramento hipocrático está presente. Creo que justamente el tratar de brindarles esa asistencia médica, así sea a través de la distancia, así sea a través de una teleconsulta, una telemedicina, una teleorientación, acerca al médico al cumplimiento de su fin
y de su función como profesional, que es buscar el bienestar y la salud de los pacientes. Entonces no podemos pensar que la telemedicina nos lleva a estos actos de deshumanización. Por eso es que estamos nosotros en este momento viendo, no solamente en el área médica, sino en cualquier otra área que estamos estudiando, como los procesos de tecnología en banca, los procesos que tienen que ver con el reconocimiento del ser, cómo la virtualización nos afecta. Entonces, la virtualización no debe afectar el acto médico. Son otros elementos, otros factores lo que pueden llevar a un proceso de deshumanización. Veamos ahora cuáles son todos estos servicios digitales que se dan en el sector salud. Fíjense que hace unas láminas atrás les mencionaba que la ley de telesalud en nuestro país no ha entrado en vigencia al 100%, pero eso no significa que nosotros no estemos realizando dentro de las organizaciones de salud, bien sea en el sector público o en el sector privado, servicios de telemedicina, teleasistencia o incorporación de la tecnología en los procesos diagnósticos que realiza el sector salud. Observemos en la lámina, podemos ver acá, que en todas las clínicas y en todos los hospitales realizamos rayos X, tomografías, que nos permiten hacer diagnóstico. Aquí hay un uso importante de la tecnología. De igual, en los laboratorios, todo el procesamiento de las muestras médicas requieren equipos sofisticados y de alta tecnología para procesar. De igual forma, el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de algunos órganos que se están utilizando en trasplantes y en operaciones importantes, se hace uso de la inteligencia artificial. Quizás no lo podemos ver tanto acá en nuestro país, pero sí en otros países. En todos los hospitales públicos o en toda aquella clínica se hace asistencia telefónica. Quizás no a través de un programa formal, pero sí a través de pequeños programas, o los mismos médicos que operan dentro de la estructura realizan asistencia telefónica a los pacientes. Y por otro lado, otro proceso importante de desarrollo importante como lo es la robótica, que también en este caso hay un uso impresionante de la tecnología. Entonces, si bien es cierto, no todo lo estamos desarrollando en el país, sí estamos teniendo en este momento procesos de tecnología importantes en el sector público y sector privado. De igual forma, les puedo comentar que el Estado venezolano en este momento, por ejemplo, con todo el protocolo y el proceso de las pruebas para detectar el COVID en los ciudadanos, lo está haciendo. La entrega de los resultados es totalmente digital. Usted debe ingresar a la página del Poder Popular para el sector salud y usted ahí puede, a través de su número de identificación, su cédula, ver el resultado que arroja la prueba que le hicieron. De igual forma, las pruebas locales que se hacen, por ejemplo, acá en la región en Fundacite, de igual forma, a través de la página web de Fundacite, dan los resultados. Entonces, ahí también el Estado está haciendo uso de la tecnología, incorporando por lo menos la entrega de los resultados, y ya está llevando un registro médico en el caso de las personas contagiadas a través de esos portales, tanto el portal del Ministerio del Poder Popular para la Salud como del portal de Fundacite acá en Mérida. Finalmente, hay un elemento importante que creo que es importante, que es fundamental traerlo a colación, es que todos estos procesos de incorporación de la salud digital en las estructuras y en las organizaciones a nivel mundial y en cualquier país requieren de una gobernanza de la salud digital, requieren de la participación del Estado venezolano en el desarrollo de políticas públicas que reconozcan la necesidad de incorporar la salud digital en el país. Por otra parte, los operadores, tanto del sector público como del sector privado, requieren una formación importante en entender y comprender la utilidad de la tecnología, pero también en operar medios telemáticos, operar y saber utilizar, por ejemplo, una conexión por Zoom, o saber utilizar
cualquier otro tipo de conexión, las computadoras para ver registros, para ver imágenes. Entonces requiere un proceso de formación. La universidad juega un papel importante porque debe promover el egreso y formación de ingenieros informáticos que permitan incorporarse a el desarrollo de la digitalización en una organización y un sector tan importante para un país como lo es el sector salud. De igual forma, el Estado venezolano debe dotar a la salud digital de un presupuesto plurianual, es decir, incorporar dentro del presupuesto público unas partidas presupuestarias que permitan la dotación de acceso a Internet, de igual forma equipos tecnológicos que les permitan hacer diagnósticos mucho más certeros. Y otro papel que tiene importante también el Estado es que debe asegurar la conectividad de los hospitales y demás centros de salud. La conectividad es el tema fundamental que en todo caso rige todo lo que es el servicio de telesalud en el país. Podemos tener sistemas desarrollados, pero si no tenemos conectividad y interoperabilidad entre los sectores públicos, pues es muy difícil incorporar la salud digital. Finalmente, quiero mencionar que se visualiza como parte del futuro de la telemedicina, producto de esta era virtual que estamos viviendo y esta era también de pandemia que estamos viviendo. Se está pensando que la telemedicina va a tener un avance importante que debe generar marcos regulatorios y leyes globales que permitan la telemedicina sin frontera. Es cierto que yo puedo tomar una consulta en Estados Unidos a través de un servicio de telemedicina, pero ese récipe médico que me dan electrónico no puedo utilizarlo acá en el país. Entonces hay ciertas limitaciones que nosotros tenemos para hacer uso de la telemedicina sin ningún tipo de frontera. Sí hay servicios de telemedicina a nivel mundial, pero encontramos limitaciones como el uso de los récipes para la prescripción de medicamentos. Por ello pensamos que se entiende que va a ser bien necesario establecer marcos normativos globales, generales. También pensamos que es importante en el campo de la telemedicina lo que son los procesos de educación de la población. Es decir, educar nuestra población para que pueda entender los beneficios de las telecomunicaciones y la telemática en el servicio médico. Al igual que se entiende que los estados de distintas naciones, es decir, los países están propensos a incorporar procesos de tecnología en todo lo que es no solo la parte médica y el acto médico, sino todo lo que tiene que ver con la administración del sector salud. Entonces, vemos un camino bien importante de avance, de evolución de la medicina a través del uso de la tecnología. Y por supuesto que en esta época virtual y en esta época que nos ha tocado vivir, cada día sentimos más cerca la telemedicina en nuestras vidas y reconocemos la utilidad de la tecnología y reconocemos que la ciudadanía también está tratando de formarse y capacitarse en el uso de medios tecnológicos que le permitan acceder a servicios de una consulta. Bueno, muchísimas gracias por su atención. De verdad que es un tema que todavía no se concluye el proceso de investigación. Queda mucho por estudiar a partir de estos procesos de virtualización y de pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias y quedo completamente atenta a las preguntas que ustedes generen.